Imagina el peso del silencio en el momento en que el primer rayo de sol del desierto rasga la oscuridad de la tienda nupcial. Jacob despierta, con el cuerpo aún cansado de la celebración, pero con el corazón acelerado por la promesa cumplida tras 7 largos años de arduo trabajo bajo el sol abrasador de Harán. Se gira para abrazar el premio de su perseverancia, la mujer cuya belleza hizo volar el tiempo, su amada Raquel. Pero cuando el velo del sueño y la penumbra de la noche se disipan, no encuentra la mirada que tanto deseó. En su lugar, encara los ojos de Lía. El choque que recorre su espina dorsal no es solo una decepción amorosa, es un horror visceral y paralizante. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo puede un hombre pasar la noche entera en la intimidad con una mujer y no darse cuenta de que no es su novia? Este momento, congelado en la historia, a menudo se pinta solo como un truco cruel. Pero hay algo mucho más aterrador sucediendo entre estas sábanas. La mayoría de nosotros está condicionada a mirar esta escena y ver a Jacob puramente como una víctima inocente de la codicia de un villano manipulador. Calculamos la matemática fría de su sufrimiento, la traición de un tío y el robo de un sueño en el altar. Sin embargo, si nos quedamos en la superficie de su victimización, perderemos la simetría divina que grita en el silencio de aquella mañana. Y si te dijera que el engaño en la noche de bodas no fue un accidente del camino, ni solo la maldad humana operando sin frenos. Y si en realidad este momento de traición atroz fuera el único espejo capaz de reflejar el alma de Jacob, el hombre que engañó a su padre ciego en la oscuridad de una tienda para robar una bendición, ahora es engañado en la oscuridad de una tienda por un padre astuto. Jacob no solo estaba sufriendo una injusticia, estaba probando su propio veneno, viviendo exactamente lo que hizo, bajo la rigurosa ley de la siembra y la cosecha. Tenemos, por tanto, un misterio doble y urgente que resolver, y ambos desafían nuestra lógica. Primero, el enigma logístico. ¿Cómo, física y sensorialmente, se ejecutó el cambio con éxito? Necesitaremos sumergirnos en la arqueología y en las costumbres nupciales del Antiguo Oriente para entender el papel del vino, de los velos pesados y de la oscuridad absoluta de la época. Pero el segundo misterio es el que realmente debe inquietarnos. ¿Por qué Dios, que prometió estar con Jacob en todos sus caminos, permitió este fraude doloroso? ¿Por qué el Todopoderoso sancionó que la mujer no amada, Lía, entrara en el linaje sagrado a través de un acto de engaño? La respuesta a estas preguntas explotará tu comprensión sobre cómo opera Dios. Descubrirás que lo que parecía ser el mayor error de la vida de Jacob era, en realidad, la pieza fundamental para la salvación del mundo, probando que Dios escribe recto incluso a través de nuestras líneas más torcidas. Si sientes un deseo ardiente de desentrañar la complejidad de las narrativas bíblicas e ir mucho más allá de la superficie de las historias que escuchaste en la infancia, sabe que acabas de encontrar tu lugar. Aquí, nuestra misión es excavar la historia, la arqueología y el texto original para revelar las capas profundas de las Escrituras, que muchas veces pasan desapercibidas, transformando textos antiguos en verdades vivas y palpitantes. Antes de entrar en la tienda de Labán para descifrar los secretos de aquella noche fatídica, quiero invitarte a fortalecer nuestra comunidad de buscadores de la verdad. Deja tu me gusta. Ahora, si estás listo para profundizar tu conocimiento, verifica tu suscripción para asegurar que no te perderás nuestras próximas investigaciones y dime en los comentarios, ¿desde qué ciudad o país estás viendo esto? Tu interacción es vital para nosotros. Ahora, prepárate,
pues vamos a viajar atrás en el tiempo para entender el escenario real. Para comprender la profundidad de este engaño, necesitamos transportarnos geográficamente lejos de las tiendas seguras de Isaac, en Beerseba, y caminar más de 800 kilómetros hasta las tierras altas de Harán. Jacob no está en un territorio familiar. Es un forastero en Padán Aram, una tierra donde las reglas de protección de su clan no se aplican y donde está completamente a merced de la autoridad patriarcal absoluta de su tío Labán. Imagina la vulnerabilidad de un hombre que huyó de casa jurado de muerte por su hermano, llegando a un lugar donde su supervivencia depende enteramente de la buena y voluntad de parientes lejanos. El escenario no es solo geográfico, es político y social. Sin el ejército de siervos de su padre, Jacob es solo mano de obra cualificada, un peón en un juego de ajedrez, donde Labán posee todas las piezas, controlando quién entra, quién sale y, crucialmente, quién se casa con quién. Durante 7 años, el sol calcinante del desierto y la helada de la noche moldearon la rutina de Jacob, que sirvió no por dinero, sino por amor, un sentimiento tan intenso que hizo que los años parecieran solo unos días. Visualiza la escena diaria, Jacob cuidando de los rebaños, sus ojos siempre buscando la silueta de Raquel en el horizonte, mientras Labán, astuto y calculador, observaba cada movimiento. El acuerdo verbal parecía claro, pero en la cultura antigua de aquella región, la palabra del patriarca de la casa era la ley suprema, capaz de alterar contratos según la conveniencia de la familia. La atmósfera en Harán estaba cargada de una tensión silenciosa. Mientras Jacob veía un romance floreciendo, Labán veía una oportunidad de negocio inestimable para retener a un trabajador excepcional y resolver el problema de casar a su hija mayor, Lía, que no poseía la belleza deslumbrante de su hermana. Entonces llega el día esperado, el momento en que la tensión de 7 años explota en una celebración grandiosa. El contexto histórico aquí es vital. Una boda en el antiguo Oriente Próximo no era una ceremonia rápida y sobria, sino un banquete que podía durar una semana, donde el vino fluía sin restricciones. Es razonable suponer, basándose en las costumbres de la época, que los sentidos de Jacob no estaban en su apogeo de agudeza. La euforia de la conquista, mezclada con la abundancia de bebida fermentada y el ruido incesante de tambores y danzas, creaba una niebla sensorial. Labán, conocedor de la naturaleza humana y maestro de la oportunidad, sabía que un hombre embriagado de alegría y vino es un blanco fácil para la manipulación. El banquete fue la cortina de humo perfecta para preparar el escenario del gran cambio. Pero ¿cómo no vio su rostro? Aquí entra el elemento visual más crítico de nuestra investigación, el velo nupcial. A diferencia de los velos diáfanos y transparentes de las bodas modernas, la novia de aquella época era envuelta en capas pesadas de tejido, cubriendo no solo el rostro, sino toda la silueta, simbolizando recato y sumisión total hasta el momento de la consumación. Durante toda la procesión hasta la cámara nupcial, la mujer al lado de Jacob era un misterio, una figura sin rostro. Además, se esperaba silencio de la novia. La modestia exigía que ella no hablara, lo que convenía perfectamente al plan de Labán. Lía, posiblemente coaccionada por la autoridad incuestionable del padre o cómplice en su propia búsqueda de amor, se mantuvo callada bajo el peso de los tejidos, escondiendo su identidad mientras caminaba hacia los brazos de un hombre que llamaba por otro nombre. Finalmente, entran en la tienda y la trampa se cierra con la complicidad de la oscuridad. No había interruptores ni luces de la ciudad invadiendo la rendija de la ventana. La noche en el desierto antiguo era absoluta.
una oscuridad densa e impenetrable en cuanto las lámparas de aceite se apagaban. En esa negrura total, la visión se vuelve inútil y el tacto asume el mando. Pero el tacto es fácilmente engañado por la expectativa. Jacob esperaba a Raquel, su deseo proyectaba a Raquel, y en la oscuridad, la piel, el perfume y el calor de Lía no fueron suficientes para romper la ilusión creada por su propia mente y por el escenario montado. Estaba ciego por las circunstancias, exactamente como su padre Isaac estaba ciego por la vejez años antes. El escenario estaba montado no solo para un engaño, sino para una lección divina que resonaría por la eternidad. La luz de la mañana revela a la novia equivocada, pero la verdadera revelación expone el alma de Jacob. El momento de eureka aquí no es sobre la astucia de Labán, sino sobre la terrible precisión de la justicia divina completando su ciclo. Percibe la ironía devastadora. Jacob, el suplantador que explotó la ceguera de su padre para robar la primogenitura del hermano mayor, ahora es explotado en su propia ceguera circunstancial para recibir a la hermana mayor en lugar de la menor. Cuando Labán justifica fríamente el acto diciendo: «No es costumbre en nuestra tierra dar a la menor antes que a la primogénita», esas palabras deben haber atravesado a Jacob como un puñal afilado. No estaba escuchando solo una excusa administrativa, oía el eco ensordecedor de su propio pecado contra Esaú. Esta traición no fue un accidente infeliz, fue un espejo divinamente orquestado. Dios permitió este engaño no para destruir a Jacob, sino para romper su confianza en la manipulación, probando que quien siembra engaño inevitablemente cosechará decepción. Para validar esta tesis, necesitamos ir a la raíz de la identidad de Jacob, comenzando por el análisis lingüístico de su propio nombre en hebreo. Jacob deriva de la palabra para talón, Akeb, pero carga el significado idiomático de aquel que suplanta o el engañador. Desde su nacimiento, agarrando el talón de Esaú, hasta la edad adulta, la vida de Jacob fue una actuación continua de astucia para obtener lo que no era suyo por derecho natural. Creía que su inteligencia era la clave para la bendición, operando en la lógica de que el fin justifica los medios. Sin embargo, la narrativa bíblica no es una colección de incidentes aislados, es un tapiz interconectado. El texto sagrado nos invita a ver que el engañador encontró a su maestro en Labán, no por casualidad, sino porque la única manera de romper la autosuficiencia de un manipulador es hacerle sentir el dolor de la impotencia ante una manipulación mayor. La prueba textual más fascinante emerge cuando comparamos Génesis 27 con Génesis 29, revelando un paralelismo literario intencional y chocante. En Génesis 27, Jacob engaña a su padre, Isaac explotando el fallo de sus sentidos. Isaac podía tocar y oír, pero no podía ver. Jacob usó pieles de cabra para engañar el tacto de su padre y ropas de Esaú para engañar su olfato, aprovechándose de la ceguera física del patriarca. Ahora, en Génesis 29, la situación se invirtió con precisión quirúrgica. Jacob, en la oscuridad de la tienda, podía tocar y oír, pero no podía ver. Labán usó la oscuridad y los velos para explotar la ceguera momentánea de Jacob. La Biblia nos está gritando a través de esta estructura: Jacob engañó a través de la privación sensorial de otro, y ahora fue engañado a través de su propia privación sensorial. La justicia divina usó la misma moneda. ¿Pero era Labán solo un estafador común? La arqueología nos ofrece una pieza crucial para entender la legalidad de este acto a través de las tablillas de Nuzi, descubiertos en excavaciones en la moderna Kirkuk,
Irak. Estos documentos surritas del segundo milenio antes de Cristo iluminan las costumbres de Harán, la región de Labán. Revelan que la autoridad patriarcal sobre las hijas y los arreglos matrimoniales era absoluta e incontestable. Para la mentalidad moderna, el cambio es un crimen. Para la sociedad hurrita de la época, Labán estaba ejerciendo su derecho legal de garantizar que la hija mayor no fuera deshonrada, quedándose soltera mientras la menor se casaba. Jacob no podía simplemente llamar a la policía o anular el matrimonio. Estaba atrapado en una red legal y cultural que validaba la tiranía de Labán, haciendo su situación aún más desesperada y sin salida humana visible. Además, las tablillas de Nuzi muestran que la adopción y el matrimonio estaban frecuentemente entrelazados para garantizar la sucesión y el cuidado en la vejez. Al manipular a Jacob para casarse con ambas hijas, Labán no solo estaba siendo codicioso, estaba atando a Jacob perpetuamente a su clan, garantizando mano de obra y protección para su casa por otros 7 años. La evidencia histórica sugiere que Jacob, un refugiado, sin tierras y sin la dote tradicional, estaba en una posición de negociación nula. Era, para todos los efectos legales de aquella cultura, propiedad de Labán hasta que su deuda de trabajo fuese pagada. El fraude fue, trágicamente, una maniobra contractual brutalmente eficaz dentro de las normas de aquella sociedad patriarcal, lo que nos fuerza a ver que la protección de Jacob no vendría de la ley de los hombres, sino solo de la intervención de Dios. Ahora, volvamos nuestra mirada hacia la evidencia de la soberanía divina en la elección de la esposa equivocada. Jacob amaba a Raquel por su hermosa belleza y apariencia, lo que el texto bíblico destaca claramente. Sin embargo, Dios, que ve el corazón y el futuro, tenía un plan diferente. La evidencia de la preferencia divina por Lía está en el hecho de que, al ver que ella era despreciada o menos amada, Dios abrió su matriz. Mientras Jacob buscaba satisfacción estética y emocional en Raquel, Dios estaba construyendo la historia de la redención a través de Lía. Es una prueba contundente de que nuestros ojos humanos son frecuentemente atraídos por lo que brilla, mientras los ojos de Dios están fijos en lo que es eterno. El engaño de Labán fue el instrumento que Dios usó para colocar a la mujer correcta en la posición correcta, contra la voluntad del propio héroe de la historia. La validación final y más poderosa de esta tesis se encuentra en la genealogía de Jesús Cristo, registrada en Mateo 1. Si Jacob hubiera tenido éxito en su plan original y se hubiera casado solo con Raquel, o si hubiera rechazado a Lía completamente, el linaje mesiánico estaría en riesgo según la lógica humana. El Mesías no vino de José, el hijo predilecto de Jacob y Raquel, el gobernador de Egipto. El Mesías vino de Judá, el cuarto hijo de Lía, la mujer que fue empujada a la tienda en la oscuridad de la noche. Además, Leví, de quien desciende todo el sacerdocio de Israel, incluyendo a Moisés y a Aarón, también es hijo de Lía. Las evidencias bíblicas muestran que la estructura espiritual de Israel, sus reyes, Judá y sus sacerdotes, Leví, fue edificada sobre la madre que Jacob nunca eligió, pero que Dios eligió. Concluimos esta sección con la evidencia teológica irrefutable de Gálatas 6:7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. La vida de Jacob es la ilustración dramatizada de este principio. No se trata de karma, que es impersonal y punitivo, sino de disciplina paternal, que es personal y correctiva. Jacob sembró engaño en la familia y cosechó engaño en la familia.
Pero la belleza de la gracia de Dios es que, incluso en la cosecha amarga de sus errores, Dios estaba presente para redimir el fruto. La cosecha del engaño trajo dolor momentáneo, pero la providencia divina transformó ese dolor en el fundamento de las 12 tribus de Israel. La evidencia es clara. Dios usó el pecado de Labán y la ceguera de Jacob para cumplir una promesa que era mayor que los deseos románticos de un hombre. La gran lección espiritual que extraemos de esta noche sombría es que Dios frecuentemente utiliza nuestras decepciones más profundas como un crisol necesario para refinar nuestro carácter. Jacob llegó a Harán confiando enteramente en su propia astucia, creyendo que podría manipular el destino de la misma forma que sostuvo el talón de Esaú. Sin embargo, Dios lo amaba demasiado para dejarlo permanecer como el suplantador. Fue necesario que sintiera en su propia piel el dolor de ser engañado para que su autosuficiencia fuese quebrada. Dios no estaba ausente en aquella tienda. Él estaba permitiendo una severa misericordia. Jacob necesitaba aprender que la bendición del Señor se recibe por gracia y confianza y no se toma por la fuerza mediante esquemas humanos. El engaño de Labán fue el instrumento quirúrgico que Dios usó para comenzar a transformar a Jacob en Israel, un hombre que lucha con Dios y no contra los hombres. Más allá de la transformación de Jacob, esta historia revela una verdad sublime sobre el corazón de Dios. Él elige intencionalmente lo que es rechazado, feo o secundario a los ojos humanos para depositar su mayor gloria. Mientras el mundo y Jacob miraban fascinados la belleza visible de Raquel, los ojos del Señor estaban sobre la humillación de Lía. Dios invierte la lógica humana al seleccionar a la esposa no amada para ser la madre del sacerdocio, Leví, y de la realeza, Judá. Esto nos enseña que el favor de Dios no sigue patrones estéticos o de popularidad. Él se inclina hacia los quebrantados y despreciados, mostrando que en el reino de los cielos los últimos muchas veces son los primeros. La mujer que nadie quería fue la elegida para cargar el linaje del Salvador del mundo, probando que Dios ve valor donde nosotros solo vemos defectos. Por fin, comprendemos que lo que llamamos decepción es muchas veces la protección y la providencia divina redirigiendo nuestra ruta hacia un propósito mayor. Jacob despertó pensando que su vida había sido arruinada por un error irreparable, pero, en la perspectiva eterna, él estaba exactamente donde necesitaba estar para el cumplimiento de la promesa abrahámica. Si dependiera solo de la voluntad de Jacob, la historia de la redención habría sido escrita de forma diferente e incompleta. Esto nos muestra que Dios es soberano sobre el caos causado por el pecado humano. Él tiene el poder inigualable de tejer las traiciones que sufrimos y los errores que cometemos en un plan perfecto. El no de Dios a nuestros sueños inmediatos, como tener solo a la Raquel que deseamos, es frecuentemente un sí para un destino eterno que nuestra mente limitada aún no logra comprender. Ahora quiero mirarte a los ojos y hacerte una pregunta que puede estar resonando en el silencio de tu alma en este exacto momento. ¿Cuántas veces has trabajado exhaustivamente por una Raquel? Un sueño de carrera perfecto, una relación idealizada, una estabilidad financiera o un ministerio visible, solo para despertar, después de años de inversión y sacrificio, abrazado con una Lía? Tal vez la Lía sea un diagnóstico médico inesperado, un matrimonio que se volvió difícil, un empleo que prueba tu paciencia o una realidad familiar que jamás elegirías. Sientes la amargura de la injusticia subiendo por la garganta, preguntando a Dios por qué permitió que fueras engañado por la vida, entregándote problemas y cargas
en lugar de los sueños dorados que perseguiste con tanto fervor. Es devastador sentir que hiciste todo bien. Trabajaste los 7 años, pero recibiste la recompensa equivocada. Pero necesito que consideres una posibilidad transformadora. Y si esa Lía que desprecias e intentas rechazar fuera en realidad el lugar exacto donde Dios escondió tu mayor propósito, y si la situación que consideras fea, indeseada y decepcionante fuera el útero de donde nacerá tu Judá, tu motivo de alabanza y tu legado duradero. Muchas veces despreciamos las bendiciones de Dios porque vienen envueltas en papel de lija, en circunstancias que hieren nuestro orgullo y frustran nuestras expectativas estéticas. Estás tan enfocado en la Raquel que tu imaginación creó que puedes estar ciego ante la obra profunda de madurez y legado que Dios está construyendo a través de la Lía que la realidad te impuso. Dios no se equivocó en la dirección de tu bendición. Él solo cambió el envoltorio para asegurar que el regalo cambie quién eres y no solo lo que tienes. La invitación de Dios para ti hoy es dejar de luchar contra tu realidad y comenzar a buscar el propósito divino dentro de ella. Jacob, eventualmente, tuvo que aprender a convivir con la situación y a través de ella se escribió la historia de la salvación. No desperdicies tu crisis deseando estar en otro lugar. Tu Lía puede no ser lo que querías, pero es exactamente lo que necesitas para que tu carácter sea forjado y para que Cristo sea generado en tus actitudes. Tal vez sea hora de dejar de llorar por lo que crees que perdiste y comenzar a agradecer por lo que Dios está haciendo entre bastidores de esa decepción aparente. Créeme, cuando la historia de tu vida sea contada en la eternidad, verás que fue en las noches oscuras y en las mañanas de sorpresa indeseada que Dios estaba soberanamente guiando tus pasos hacia una victoria que jamás alcanzarías siguiendo tus propios planes perfectos. La historia de Jacob nos fuerza a confrontar la verdad incómoda de que nuestra astucia humana jamás superará la soberanía absoluta de Dios. Él pensaba que estaba trabajando solo por un premio romántico, pero estaba siendo trabajado por un padre amoroso que necesitaba romper su orgullo para construir una nación santa. El engaño en la tienda oscura no fue un accidente del destino. Fue un encuentro divino marcado para mostrar que, mientras el hombre mira la apariencia y planea su felicidad inmediata, Dios mira el corazón y orquesta la historia para la redención eterna. La mujer equivocada se convirtió en la madre correcta para el linaje de reyes y sacerdotes, probando definitivamente que los supuestos errores de Dios son infinitamente más sabios que los planes más perfectos y calculados de los hombres. Ahora quiero escuchar tu voz, pues tu viaje es parte vital de esta comunidad de fe y aprendizaje. Quiero que seas sincero en los comentarios. ¿Alguna vez viviste un momento donde algo que parecía una gran decepción acabó convirtiéndose en una bendición disfrazada tiempo después? Escribe la frase de la decepción al propósito y cuenta tu historia brevemente abajo. Voy a leer los mejores testimonios para que celebremos juntos la providencia divina en nuestras vidas. Y si este video abrió tus ojos a la profundidad oculta de las Escrituras, verifica ahora si estás suscrito al canal y activa la campana de notificaciones. No dejes que la próxima investigación bíblica pase desapercibida. Únete a nosotros para continuar desvelando estos misterios sagrados semana tras semana. Lleva esta verdad inquebrantable contigo hoy. Puedes sentir que estás en la oscuridad, lidiando con una realidad dura que jamás elegiste, así como Jacob en aquella mañana fatídica.
Pero recuerda que el Dios de Jacob, el Dios de Israel, está presente en tu decepción, trabajando silenciosamente entre bastidores para producir un futuro que es infinitamente mayor que tu frustración actual. Confía en el proceso doloroso, pues incluso cuando tus ojos no logran ver belleza en las circunstancias, Dios está plantando semillas de realeza y propósito que florecerán en el tiempo perfecto. No temas a las Lías que la vida te presenta. Frecuentemente son ellas, y no las Raqueles de tus sueños, las que cargan en el vientre tus mayores milagros.